Buenas noches, profesora Dora. Mi nombre es Andrea Pozo. Soy estudiante de la carrera de Psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre los casos clínicos del libro de Oliver Sacks. Bien, comencemos. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El primer caso será vista a la derecha. En este caso, la señora S., que tenía 70 años, sufrió un grave ataque en la parte posterior y profunda del hemisferio derecho. Debido a ello, perdió la noción total de la parte izquierda de su cuerpo. No es que ella no supiera que existiera, solo que no de una manera directa. No veía esta parte, por lo cual al momento de maquillarse, comer, entre otras cosas, solo lo hacía de la parte derecha del cuerpo. Ella manifestaba que se sentía incómoda con todos los comentarios burlescos que recibía. El doctor Sack quiso ayudarla dándole una solución, la cual ella rechazó, ya que se le dificultaba. Le dieron una silla giratoria y cada vez que comía y sabía que le faltaba una parte, daba toda una vuelta a la derecha hasta ver la parte restante de la comida. Y ahora sí sería su vida en la vida. En este caso, el diagnóstico sería: diagnóstico sintomático. Perdió la noción completamente de la parte izquierda, saca por deducción que existe, pero no de una manera directa. Diagnóstico etiológico. Grave ataque a la parte posterior y profunda del hemisferio derecho. Diagnóstico topográfico. Lóbulo occipital de las áreas de Brodmann 18 y 19 del hemisferio derecho, segunda unidad funcional del urio. Diagnóstico sindromático: hemidestación y extinción del hemisferio izquierdo, heminegligencia, vicio espacial. Segundo caso: el discurso del presidente. Explica el caso de un paciente llamada Emily D., que sufría un tipo de agnosia tonal, en que no podía identificar las emociones en una voz. Por su parte, ella tenía que captar las emociones viendo la cara de las personas, sus expresiones, posturas, movimiento de manos, entre otras cosas. Pero la paciente, aparte de tener un glioma en el cerebro, también tenía un glaucoma maligno, el cual le estaba quitando la visión muy rápidamente. A ella también le resultaba muy difícil identificar el lenguaje emotivo y descubrió que con la prosa podía compensar en cierta parte los sentimientos de la palabra. Para ella, el discurso que había dado el presidente no era convincente, ya que no hablaba en buena prosa y sentía que ocultaba algo. Allí, Sack se dio cuenta que solo las personas con lesiones en el cerebro eran capaces de vivir desengañados, de las personas que solo utilizaban un lenguaje de una manera para hablar para engañar a los demás. Diagnóstico. El diagnóstico sintomático: no podía captar las emociones en la voz. Diagnóstico etiológico: un glioma. Diagnóstico topográfico: lóbulo temporal y frontal del hemisferio izquierdo, áreas de Broca y Wernicke, segunda unidad funcional del urio. Síndrome, diagnóstico sindromático: es agnosia tonal. Vamos por el tercer caso. Ray Etiquette ingenioso. En este caso, Sack se centra más en lo que es el síndrome de Tourette y el deseo que tenía que hubiera un grupo donde pudieran ir las personas que sufrían de este síndrome y expresar cómo se sentían, investigar de dónde venía esta enfermedad y un montón de cosas más que podía hacer. Se hizo realidad convirtiéndose así en una asociación de síndrome de Tourette, AST, donde eran muchas personas las que formaban parte de ella, así como también trató a un paciente llamado Ray, que en esa época tenía 24 años de edad y que estaba incapacitado por sus múltiples tics de extrema violencia, lo cual tenía desde los 4 años, pero que había disimulado bien en esa época, hasta cuando creció y lo despidieron de muchos trabajos por ese detalle, y hasta amenazó su matrimonio por exclamaciones involuntarias. Solo se veía libre de este tic cuando estaba calmado, soñando, cantando, entre otras cosas. Sack le recomendó que se trataba con Haldux,
lo cual resultó por 2 horas, pero al cabo de una semana, Ray ya no quería tratarse porque, según él, la enfermedad lo hacía ser quien era. Los dos llegaron a un acuerdo, en el cual, después de 3 meses de reflexión y meditación, decidió probar de nuevo y luego de 9 años está mejor. De lunes a viernes es Ray con Jairo y los fines de semana es Ray, el que quiere ingeniarse. Diagnósticos. Diagnóstico sintomático. Exceso de energía nerviosa y una gran abundancia de profusión de ideas, movimientos extraños, tics, espasmos, poses peculiares, muecas, ruidos, entre otras cosas con humor extraño y juguetón, y una tendencia de juegos de carácter extravagante y funesto. Diagnóstico etiológico: ataques, tumores cerebrales, intoxicaciones o infecciones. Diagnóstico topográfico: partes más altas del cerebro antiguo, el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico y la amígdala. Diagnóstico sindromático: el síndrome de Tourette. Vámonos por la cuarta, la enfermedad de Cupido. En este caso se cuenta la historia de una señora de 90 años llamada Natasha K. Ella había llegado donde Zack contándole que en su cumpleaños número 88 sintió un cambio repentino. Se sentía más viva, animada, rejuvenecida, pero que sus amistades le preocupaban mucho. Al final la conversación, ella dijo que tenía la enfermedad de Cupido, a lo cual el doctor no lo entendió ya que nunca lo había escuchado. Entonces ella le indicó que era sífilis, a lo que se refería y contó cómo lo contrajo. Zack, al hacerle unos chequeos, comprobó que la mujer tenía razón, ya que las espiroquetas estimulaban su corteza del cerebro antiguo. La mujer le pidió por favor que no la curara de eso, ya que en mucho tiempo no se había sentido tan viva, tan llena de energía, pero sabía que si no lo hacía podía ponerse grave de salud. Al final mató las espiroquetas con penicilina, pero no eliminó los cambios que este había hecho en el cerebro. Diagnósticos. El diagnóstico sintomático: mucha energía, vitalidad, interés por los hombres, jóvenes, impulsos, achispada, un poco ira. Diagnóstico etiológico: la sífilis, enfermedad de Cupido. Diagnóstico topográfico: córtex cerebral, lóbulo frontal, tercera unidad funcional de Luria. Diagnóstico sindromático: neurosífilis. Vámonos por la última. Unidad de cuestión de identidad. William Thompson, un extendero, había sido ingresado a la institución neurológica, donde él confundía al Dr. Zack con múltiples personas, cambiándole de oficios y nunca sabía quién era. Al parecer, por el síndrome de Korsakoff grave que tenía, estaba perdiendo un poco la memoria. No recordaba más allá de algunos segundos. Se abrían abismos de amnesia, pero él lo salvaba con ingenio. Él creía que todo lo que hacía era normal, que no tenía ningún problema. Hablaba de su hermano Bob como si ya no existiera, cuando aún estaba vivo. De su hermano George estaba muerto como si aún viviera. Aunque Zack intentaba por todos los medios posibles poder reconectarlo a William, fracasaron, ya que lo suyo era diferente a los que pasó Jimmy en el capítulo del marinero perdido. A William se le alteró la capacidad de sentir, por decirlo así. Estaba prácticamente desanimado. Diagnóstico. Diagnóstico sintomático: no recordaba o la identidad de las personas. Diagnóstico etiológico: síndrome de Korsakoff grave. Diagnóstico topográfico: el hipocampo, lóbulo temporal. Diagnóstico sintomático: trastorno de la memoria. Bueno, profesora, eso ha sido todo de mi parte. Espero que le haya gustado la presentación. Hasta luego.